Mi padre se llamaba José Carlos Piñeiro Iglesias. Segunda vuelta ya para Carlos Piñeiro, Alfonso Mago. Aquí llega ya Todos los hijos, pues para nosotros nuestro padre es un héroe, tal, todo lo que quieras, pero en este caso un poquito más, sí, es decir, yo de pequeño yo jugaba a ser mi padre. Así me gusta verte, Tomás, jugando. A mí de pequeño solo me gustaba jugar con las ruedas de los coches. Mi padre se enfadaba porque me sabía de carrerilla los nombres de las marcas mejor que las lecciones de clase. Ah, que no sabes quién soy. Perdona. Me llamo Carlos. Sí, igual que tu padre, y soy tu abuelo. Cuando naciste, fui yo el encargado de llevaros a ti y a tu madre a casa a la salida del hospital. A partir de ese día te vi poco. Es que conducía un coche del que tuve que apearme antes de verte crecer. Veía un coche no taller ese, non lle dicía nada ao pai e marchaba a dar un clareo e despois iba pouco a pouco. Claro, al padre enseguida lo engatusaba. En la familia de la que proviene también su padre, del cual me presto a ser amigo y del cual también hemos aprendido muchas cosas, muchos aficionados al deporte del motor, de cómo se debe de entender el deporte, cómo se debe de apoyar a un hijo, cómo se debe de sponsorizar un equipo y cómo se debe llevar a las más altas cotas de éxito que ha tenido Carlos Piñeiro gracias a su familia eminentemente y a un grupo de amigos que lo apoyaron. Estaba muy bien respaldado por su familia, por su padre. Eso no quiere decir que no fuera rápido, porque aparte de eso hay que ser rápido. Y él lo era en cualquier tipo de terreno, lloviendo, con grava, con buena carretera, con mala carretera. Cuando era el rally de la Con y cuando era que a mí me metía miedo, yo me decía, Carlos, yo ya no voy. Lo que es que si tan pronto termines, tú llámame. Claro. Él me chamaba máis pronto cando o coche, cando paraba, cando lle pasaba algo ao coche. Pero el padre de Carlos Piñeiro nos enseñó una cosa y nos dijo, mira, cuando estéis en las carreras hay que engañar al enemigo. ¿Y cómo se engaña al enemigo? Mira, nosotros problemas de ruedas no tenemos, ¿verdad? No, bueno, pues en cada asistencia que se haga en la carretera general por donde se vaya a celebrar el tramo, hay que bajar todas las ruedas de los coches y ponerlas a pie de carretera, para que la vean todos los pilotos. Dirás tú que es una tontería, pero tenías razón. Todos los pilotos estaban acojonados. Era lo que nos enseñó el padre de Carlos Piñeiro. Por los coches se volvía loquiño. Yo me crié mucho más con mis abuelos paternos y a mi padre pues lo ves poco, primero porque lógicamente como cualquier padre trabaja y después por su vocación de piloto pues entrenaba, en aquellos momentos se estaba dedicando a correr el nacional, entonces pues desde el miércoles hasta el martes o el lunes realmente no lo veías, porque como decía él, Carlos, a mí mi vida eran los coches, eran las carreras. Tenemos pasado noches hablando de coches, tardes, siempre me acuerdo muchísimo aquellas tardes donde parábamos siempre en el chiringuito en Sada, que nos pasábamos hablando de coches, pues no sé ni las horas. Empecé a los 16 años de copiloto con Roberto González Tito, un gran amigo que tuvo la desgracia de matarse al estrellarse contra un camión. Juntos construimos un coche SEAT 600 con motor 1300, una auténtica bomba. Nadie en mi familia sabía lo que estábamos preparando, pero cuando llegaron a casa las primeras facturas, la bronca fue de órdago. Mi padre cuando empezó de tapadillo, de copiloto, falsificando la firma de mis abuelos. A su papá no lo secó más porque ya no tenía más que secar. Él sí, gatuseaba y luego decía, no, porque también así los que corren y todo más, pues también algunos quieren las ruedas y todo más, y siempre sí, siempre quedaba el pai colgado.
A los 19 años me escapé de casa para debutar como piloto en una carrera en Cuesta en Santiago, con un SEAT 127, de esos de pasear. Quedé primero, ¿sabes? Mi padre no quería que corriese, pero cuando llegaron los primeros éxitos le hizo gracia la cosa y continué. He seguido pues toda su carrera deportiva, ¿no? Como cualquier aficionado a los rallies de esta ciudad, pues conocemos a Carlos prácticamente desde su primera carrera. Porque empezó una amistad que duró pues hasta el final. Nos veíamos casi a diario, tenemos el taller muy cerca, siempre iba yo hasta allí por la mañana, recalcitados el padre que estaba en Nacional 6, o hablar con él, o tomar un café por la mañana, cosas de estas, ¿no sabes? Hablar de nuestras cosas. A partir del año 80 y 81, él ganó aquí en La Coruña el famoso Rally de los Pazos, que era en aquella época la prueba carismática de La Coruña. Ahí fue donde empezó la guerra deportiva con pilotos extraterrestres como él, Beni Fernández, el Culebras, Peitos. O sea, aquí en el automovilismo lo único que importa es ganar carreras. No voy a decir el nombre, un copiloto muy pillo, entabló amistad conmigo y lo que hizo fue hacerme perder tiempo y fue culpa mía, claro, y a raíz de eso pues penalizamos y ese rally lo perdí. Cuando empezó un 127 en Carballino que había volcado, yo precisamente estaba en la organización del rally de cronometrador. Me acuerdo como ahora que en la curva que volcó en Cabanelas, que lo habían llevado a Rivadavia al médico y tal. Pues desaparecieron, se escaparon debido a problemas de juventud, pues ya que les preocupaba más lo que dirían en casa. Tuve un accidente de esos que llaman graciosos. Fue en un rally Dolacón. Derrapé y caí entre unos viñedos. Estaban preocupados por mi salud, pero yo a seguir, porque tenía que ganar, ¿sabes? Ese don, que lo tuvo muy poquita gente, de que en cualquier coche que montaba lo hacía ganador. Él desde el año 80 al año 87 ganó 5 campeonatos gallegos. El primer campeonato gallego que ganó en el año 80 lo ganó con un 124, el siguiente lo ganó con un Fiat 131 AVA, el siguiente lo ganó con un Porsche, el siguiente lo volvió a ganar con otro Porsche RS y ya en el año 87 volvió a ganar con un Opel Manta 400, o sea que queda marcado de que Carlos Piñeiro en cualquier coche que se montaba lo hacía ganador. Estrenó su Fiat 131 Abarth y fuimos a hacer una carrera a Palencia, me acuerdo perfectamente, íbamos ganando. El Abarth era un coche muy rápido, muy estable, pero muy delicadito. Eran de los primeros coches que llevaban cárter seco y se rompió la tubería del cárter seco y tuvimos que retirarnos. El rally en el Fito, cuando se saliera, que si me acuerdo correctamente íbamos de primeros, y llegando arriba del Fito, pues no sabemos exactamente, pero creemos que rompiera una rótula de suspensión delantera de la pala y se fue contra las rocas. Ahí se le acabó la posibilidad de haber acabado o segundo o primero en el Campeonato de España. En el Fito, joder, cuando faltaban 4 tramos, me cachis en la mar, iba encendido y también cogió una zona deslizante y también se pegó un golpe fuertísimo. Tuvo de todo. Las únicas averías que no se podían realmente reparar eran 2 o 3 gordas que tuvo, que fue por salidas y arrancó cosas que no se podían reparar, pero normalmente todo se arreglaba siempre dentro de las asistencias. Siempre tuvo suerte, aunque los que estamos de asistencia no podíamos ver el rally. Veíamos los destrozos que nos traía. Carlos Piñeiro, la Reserva Gallega. Carlos Piñeiro pertenece a la cada vez más extinguida fauna de personas capaces de echar una mano a cualquiera sin esperar nada a cambio. Amante de la buena mesa, de las canciones con mensaje, de la tranquilidad, de los animales, este coruñés de 28 años recién cumplidos ha sido uno de los pilotos que más ha progresado en su pilotaje durante el transcurso de la temporada. Piñeiro es una persona de la que casi podríamos decir que ha vivido los coches desde siempre. Por tanto, no es de extrañar que ya desde muy joven sintiese la tentación de correr. La primera vez que fue mi abuelo a ver correr a mi padre acabó en un establo. La temporada del 82. Es cuando Carlos da un paso importante, cuando decide comprar el Porsche de Beni Fernández. Entonces, bueno, pues un amigo común, Miguel Caramés, me llama, me dice, oye Carlos Piñeiro quiere dar el salto al Campeonato de España. Tuve una primera reunión con Carlos, decidimos acudir en el año 82 a algunas pruebas del Campeonato Nacional, aparte de hacer
todo el campeonato gallego. Ahí hay un punto importantísimo que se da en el Rally Salimar. El equipo Rothmans había decidido ya participar en el 83 con 3 Porsches. Estaba claro que Beni Fernández iba a ser uno de los conformantes del equipo Rothmans, estaba claro que Echevers iba a ser el segundo piloto de Rothmans y había que cubrir una tercera plaza. La tercera plaza, Rothmans tenía una indecisión entre Vilo Oliveras y Carlos Piñeiro, los 2 pilotos de Porsche. Entonces coincidimos paradójicamente en el Rally Salimar con Vilo Oliveras. Y fuimos codo con Vilo hasta el último tramo. Íbamos tan empatados, habíamos consumido prácticamente todos los juegos de ruedas. Las ruedas eran carísimas, nosotros íbamos con un presupuesto muy exiguo. Paramos en el camión de Michelin y cuando estamos montando nuevo, se para a nuestro lado Vilo Oliveras y hace la misma operación. También estrena ruedas, con lo cual, bueno, pues el final del rally fue pues como había sido toda la parte inicial, codo con codo, y afortunadamente nosotros salimos victoriosos, le ganamos a Vilo, hicimos primeros en el rally. Rothmans tomó la decisión de ficharnos a nosotros para el año 83. Antes del Rally de Orense, como una semana antes, a mi hermano le surge un problema familiar, no puede correr el rally y me piden a mí el que vaya simplemente a hacerle las notas, que llegaría pues unos días antes del rally y que con mis notas pues podría correr. En esos 4 o 5 días de entrenamiento me hice con la situación y curiosamente ganamos aquel rally. A raíz de aquello, pues bueno, se incrementó la relación deportiva hasta tal punto pues que estuvimos como unos 8 años inseparables corriendo juntos. Me llama poderosamente la atención que cuando empezamos a apoyarlo en Escudería Coruña, yo tenía un 127, íbamos a hacer las asistencias por toda España y llegábamos a los rallies, poníamos una vaca encima del 127, poníamos las ruedas, la gasolina y a hacer la asistencia. Valía de autobús para llevar la gente, a los copilotos a las carreras, porque lógicamente no es lo que es hoy en día. No había teléfonos, no había medios, no había nada. Carlos Piñeiro siempre nos esperaba hasta la hora que llegáramos, eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y allí nos estaba esperando el rally que fuere, hasta que llegábamos allí todo el equipo, y nos levantaba la moral porque eso era muy duro porque cada 15 o 20 días teníamos que ir a correr por toda España. Que son detalles que verdaderamente hasta que efectivamente fue piloto oficial, pues no nos encontramos con coches verdaderamente preparados para las asistencias, porque ya cuando fichamos por Rothmans ya llevábamos un 124, motor 2000, con amortiguación, era un ranchera, llevábamos un Dodge Dart ranchera, llevábamos un Ford Transit, llevábamos un camión, o sea, una asistencia rápida, que cuando él ya era una figura a cuando empezamos, fue una labor que yo tuve la suerte de realizar, llevando todo el equipo, una cosa irrepetible, ¿no? En el año 83 Carlos pudo haber sido campeón de España de rallies. Si hubiésemos disputado el Rally Gibraltar, acude exclusivamente Beni Fernández. Si nosotros hubiésemos corrido el rally en lugar de Beni, es más que probable que lo hubiésemos ganado, por lo tanto hubiésemos sido nosotros los campeones de España de aquel año 83. Si esto hubiese sido así, evidentemente la carrera deportiva de Carlos hubiese sido totalmente distinta. Muy trabajador, era un hombre muy metódico, le gustaba preparar mucho las carreras, le gustaba entrenar muchísimo, era cuando todavía no se tasaba el número de pasadas por tramo y para entrenar, podías dar cualquier número de pasadas, y ya te digo, a Carlos le gustaba entrenar muchísimo. A mí no me gustaba nada. En el Sierra Morena, que fue un rally en el 83 que ganó, y había un tramo de enlace de unos 110 kilómetros, hacía unos 15 años que no llovía en Córdoba. Y llegamos al último tramo y iba ganando Beni Fernández, y no sé si nos llevaba 8 o 10 segundos nada más. Llegábamos al último tramo, al principio, y claro, como era un tramo de enlace muy largo, los pilotos solían apurar un poquito, porque estamos hablando de que serían aproximadamente las 4 o 5 de la mañana.
Y entonces pues llegamos al principio del tramo y estaba lloviendo, húmedo, y decíamos nosotros, arrea, la calor que hace aquí, ¿cómo va a estar lloviendo? Bueno, pues vamos a estar aquí agazapados, manda la asistencia rápida hasta arriba a ver cómo está el tramo. Vale, pero no había teléfonos ni nada, en aquella época solo llevábamos unas emisoras de 2 metros y era como lo que hablaban. Oye, aquí está lloviendo en el tramo, vale. Entonces nos encontramos que estamos en la pancarta de control horario y antes que nosotros salía Beni Fernández. Pero Beni Fernández estaba allí, estaba durmiendo en un lirón. Entonces nosotros, la táctica del equipo, éramos compañeros, pero éramos rivales. Entonces automáticamente vamos a cambiar las ruedas aquí despacito, que ese que no se entere y tal. Y entonces, oye, pues cambiamos las ruedas de mojado. Y cuando llegó la hora de que tenía que entrar en la pancarta Beni Fernández, pues Beni Fernández estaba durmiendo. Y entonces automáticamente, cuando le tocaba el minuto de entrar a Piñeiro, en el momento que tenía que entrar Piñeiro, encendió el coche, y entonces, claro, entró en el control horario y penalizó 1 minuto Beni Fernández y ahí palmó el rally. Y me acuerdo que faltando un par de tramos llega con un problema de motor. Bueno, los Porsches de carreras y algunos de calle también suelen tener el problema por estrés térmico, suele escupir la porcelana de la bujía para afuera y quedar incrustado en la culata pues las roscas. Y bueno, se acercó un tal Bernard Vara, ingeniero de Porsche supuestamente, y le dijo, bueno, a Carlos que nada, que se le había acabado la carrera, que eso había que quitar la culata para quitarlo. Y bueno, como ya me pasara más veces, sabía cómo hacerlo y al final se lo hicimos en 10 minutos y pudo llegar sin penalizar y acabó el rally de primero. Y... El sector comprende lo que es el tramo de velocidad más un tramo de enlace hasta que tú llegas al control horario final. ¿Qué pasó? Pues que curiosamente estás con el número 2, tú sabes a la hora que tienes que entrar y sabes que el que está delante tiene que entrar 1 minuto antes, porque ha salido en el sector 1 minuto antes. Y curiosamente cuando ves arrancar 2 minutos antes, pues dices tú, alabado sea Dios, enemigo que huye puente de plata. Porque sí, muy amigos, pero la vaquiña por lo que vale. Recuerdo una vez que habíamos ido a un rally de La Coruña y habíamos ido con mi hermano. Mi hermano pequeño, pues lo del tema de las carreras, pues nunca le tiró mucho, pero bueno, vino. Estábamos viendo un tramo, creo recordar, una curva de 90 grados de izquierdas, muy sucia, y nosotros estábamos en la zona, en la escapatoria. Pasó, creo que el piloto de Antonio Garrido, que era un Ford Sierra Cosworth, que bueno, pasó, como lógicamente como tienen los coches, atacando y tal, con la mala suerte de que saltó un trozo de grava y a mi hermano le dio, pues más o menos, creo recordar, entre la ceja y el ojo. Pero me acuerdo una vez que habíamos ido a un rally, éramos muy pequeñitos, justo en una curva, y me acuerdo que había salido gravilla, me había dado un golpe en la cabeza. Ese quien me vio, que dice mi hermano, sacamos una linterna y le vimos sangrar el ojo. El susto que te lleva, que salimos corriendo para una clínica para que le cosieran y tal, y todo este tema. Yo me había hecho una brecha y dije, nunca más, no vuelvo a ningún rally. Míticas luchas entre Carlos Piñeiro y Peitos, José Antonio Rodríguez Estevez, míticas y además épicas que han quedado para la posteridad y para la historia del propio automovilismo gallego. Los rallies de Orense con ellos dos en Liz, peleando por quién ganaba, quién era el primer piloto gallego o inclusive muchas veces quién ganaba el rally. Yo creo que eso queda en la memoria y en el corazón de todos los aficionados al automovilismo. No, Carlos no tenía enemigos. Carlos era un hombre afable, era un buen conversador, era un hombre simpático y además era un hombre carismático. Carlos tenía enemigos deportivos, evidentemente. Yo creo que el enemigo deportivo más destacable, yo creo que era Peito. Y uno de los pilotos con los que él más se batió y con los que más quizás sudor le dio pues fue José Antonio Rodríguez Estevez, que con este nombre no dice nada, pero el nombre de Peito sí que decía mucho. Peito fue quizás el mayor enemigo que tuvo Carlos en el asfalto. Siempre que venía Peito se ponía un poco más nervioso. Yo en el fondo creo que eran amigos. Hablábamos de enemigos, pero no eran tal enemigos. Eran las cosas de las carreras que sabes que en la carrera, pues claro, el ganar es muy importante y pelearse con... Eran los dos
los mejores, digamos. Corría con un coche que era más difícil también. La gente de Orense no podían ver a Piñeiro y los de Coruña no podían ver a Peitos. Sin embargo, la relación entre la gente que iba a ver los rallies era mala. Sin embargo, la relación entre nosotros era muy buena, pero siempre fue muy buena. Y en ese momento, cuando íbamos caminando a desayunar con el equipo al hostal, oímos que llegaba el coche de Peitos. O sea, se me quedó grabado el tono de voz de Carlos cuando dijo: está ahí el Peitos. Era como si hubiera venido el demonio ya. Fue una relación muy bonita, al principio muy fea, porque era todo contrincantes. Yo estaba empezando también. Y bueno, ese rally fuimos luchando, había una parrilla de salida muy grande en la plaza de María Pita, me acuerdo, y había un montón de coches, yo creo que salía 70 coches. Yo le decía a mi copiloto: hombre, a ver si quedamos entre los 20 primeros, pues tal. Y al final, pues mira, las cosas se pusieron bien y ganamos el primer rally. Según empezamos a conocernos ya personalmente, porque yo al principio en ese rally pues no lo conocía. Ya empezamos a ser amigos íntimos y enemigos íntimos, quiere decirse que entrenábamos juntos, salíamos de copas y comíamos juntos, cenábamos juntos, y después el día de la carrera pues éramos enemigos a más no poder. Y creo que dentro del automovilismo gallego, Carlos y Peitos marcaron una época, un hito, y creo que de momento no salió quien nos pueda sustituir, creo. La gente se llenaba en la carretera por ir a ver la pelea entre Peitos y Piñeiro. Que hubo otra gente que vino a posteriori, y ahora mismo en los rallies es que no hay ese rollo. Entre el primero y el segundo ni se hablan, y si se hablan están mirando la forma de fastidiarse uno al otro. Y malos rollos siempre en el periódico y en el otro. La relación personal es que, vamos, era mejor imposible. Teníamos una relación muy buena, ya digo, el enemigo era el otro, entre ellos no había amistades. En el Campeonato de España, en Madrid, tuvimos un problema con una licencia que no la teníamos allí, y de hecho no nos querían dejar salir al rally. Y Naveira era miembro de la Federación Española de Automovilismo. Y Naveira fue allí, firmó por nosotros en otras condiciones. Nosotros muy posiblemente no pudiéramos salir al rally. Gracias a Naveira nosotros salimos al rally, y Naveira era el jefe de equipo de ellos. Es decir, que siempre fue una muy buena relación. De hecho, con Piñeiro más de una vez se vino a Carballino a comer un cocido. Quedó muy buena relación personal. Estudié empresariales en la Escuela de Comercio de Coruña. No terminé la carrera, me quedé en perito mercantil. Es que los coches me podían más. Uno de los fallos que él tuvo, a mi modo de ver, no como padre, sino como piloto, es que en el negocio de las carreras, yo creo que él no lo supo entender. Él era muy purista, él le gustaba correr, él le gustaban los coches, su máquina, correr y ganar. Todo lo de alrededor, o sea, el tema del patrocinio, que yo creo que ha sido uno de sus grandes hándicaps para no llegar a ser más de lo que fue, que haya sido mucho. Estar peleando con un subcampeonato de España con una máquina netamente inferior a la de sus rivales con 26 años, 27, 25, pues en la época de ahora sería todo un lobo y sería una persona que se le apoyaría por las formas de promoción que hay ahora mismo o tal. Yo tengo que confesar que pasé muchísimo miedo. Era un rally con unos tramos rapidísimos, se hacían unas medias de 130, 140, era una barbaridad. Además eran tramos que la carretera, el asfalto, no era un asfalto excesivamente bueno. A medida que pasaban los coches se iba descarnando, se iba convirtiendo en piedras, por lo tanto tremendamente resbaladizo. Se nos invitó a ir, nosotros accedimos lógicamente a la invitación de la escudería de Palencia. Lo pasamos bien, pero con esa peculiaridad de que era un rally excesivamente rápido. Recuerdo en una ocasión que estábamos entrenando pues como a unos 40 kilómetros del hotel, y él pues le entró con ganas de una necesidad fisiológica y él era incapaz y curiosamente tuvimos que hacer los 30 kilómetros de ida y los 30 kilómetros de vuelta, porque él después de estos menesteres siempre tenía la necesidad de ducharse. Te puedes imaginar hacer pues 60 kilómetros. No era especialmente supersticioso, no, Carlos vivía, yo creo que como todos los pilotos, antes de cada carrera, vivía los momentos anteriores, bueno, pues con un cierto nerviosismo, con una cierta intensidad, tratando de concentrarse, tratando de hacerlo bien desde el minuto uno, pero no tenía ningún tipo de superstición. Por ejemplo, Benny tenía una manía que era el no quitarse el guante de la mano izquierda, ¿no? Hay gente
que tenía, bueno, pues ese tipo de... No, en el caso de Carlos era absolutamente normal. No se le podía hablar en un momento que era la prueba, en sí empezaba una prueba y las conversaciones tenían que ser estrictamente eso. Con la única persona que admitía bromas era conmigo, y muy ocasionalmente. Era un grandísimo volantista, en la estrategia tenías que ayudarle mucho porque él era extremadamente sensible. En una ocasión, en un rally en que nosotros salimos antes de hacer el primer tramo, llegamos a la asistencia y nos encontramos con un familiar suyo que vino a darle un toque de ánimo inadecuado. Yo lo vi perfectamente y, oye, se quedó como cortado. No le gustaba que le dijesen nada en absoluto. Ahora, cuando ibas a empezar un tramo y te decían 10, si él te echaba la mano a la pierna y te daba un toque en la pierna y te guiñaba el ojo, ponte a temblar porque era un tramo en el cual ibas a caer el pie por debajo. Uno de los premios que me concedieron y el que más me agrada fue el de Mejor Deportista Gallego del Año, porque soy de los que cree que el que se esfuerza debe merecer mucho y más. A los 18 años, con el carnet de conducir ya, pues decidí comprarme un coche de carreras y como no tenía mucho dinero, lo normal en estos casos, pues fui hasta el taller, vi a Carlos, me conocía algo de vista, le dije que bueno, que me hacían falta 4 ruedas y que se me las fiaba, con toda la cara, claro, porque no me conocía apenas de nada, que no fuese de verme alguna vez por allí, que le podía sonar mi cara, y me dijo que sí, que sin problema, y ya te digo, las primeras ruedas de carreras que tuve en el coche fueron esas. Su categoría humana, su fair play en el deporte, su juego limpio ha sido siempre un referente y un elemento a seguir. Bueno, yo el primer rally que corrí fue un rally de Noya en el año 85 y recuerdo que cuando fui a entrenar, no es como ahora, ¿no? Antes éramos muy pocos los que corríamos en rallies, entonces cuando llegué a entrenar con el número 1 sé que estaba inscrito Carlos Piñeiro, con el Opel Ascona, creo recordar. Y en una de las pasadas que nos cruzamos, pues reconocí la cara de Carlos, ¿no? De alguna manera me sentí privilegiado de estar en medio de gente tan importante en el mundo del automovilismo, ¿no? Y yo le comenté, ostras, para mí sois unos ídolos, porque habiendo ganado rallies del Campeonato de España. Y Carlos, la verdad es que fue de los primeros del automovilismo que me acogió, cuando estaba, pues eso, Pereira, Magdaleno, en fin, gente que lleva años corriendo. Y yo pues intentaba simplemente estar ahí en medio. Entonces recuerdo que me llamó Carlos Orozco y me dijo, ¿no vas a correr a Orense? Y digo, pues es que... Bueno, le puse alguna disculpa, como que no tenía tiempo y tal. Y algo del copiloto, creo que recordar. Y él me dijo, yo te busco un copiloto y hablamos con Carlos Piñeiro que nos deje las notas y tal. Y me dejaron las notas Carlos Piñeiro. Entonces, entrenando, en un momento dado, estuvimos con Carlos y le dije, muchas gracias por las notas, por haberme las prestado y tal. Y ahí realmente empecé a entender un poco lo que eran las notas, porque yo en el primer rally llevaba derecha, tope, media y mala, o sea, nada más. Y cuando empecé a usar las notas de Carlos y le preguntaba, ¿qué quiere decir esto y lo otro? Y tal. Y la verdad es que fue para mí antes era un ídolo, en ese momento pasó a ser para mí un compañero más, pero muy especial. Yo a Carlos Piñeiro lo iba a ver cuando tenía 8 años, escapaba de casa con la bicicleta, y iba al mítico tramo de Bens y lo iba a ver con su flamante Porsche. Verlo pasar y derrapar por las carreteras fue lo que a mí me inculcó este deporte tan bonito, tan noble como es el automovilismo. Le echo una mano a mi padre a correr y un poco pues empecé a conocer su historia por mi padre, porque era un mítico piloto coruñés que había sido campeón gallego de rallies, por mediación de este amigo de José Novo. En cuanto compré el coche hicimos unos tests aquí cerca de Coruña y me encantaría que estuviera allí con nosotros, entonces nuestro amigo José se puso en contacto con él y estuvo allí en nuestro primer test con este Porsche y bueno, para mí fue algo increíble, ¿no? Un piloto como Carlos, que era toda una referencia tanto a nivel nacional como gallego y más en Coruña, pues que estuviera con un piloto joven como nosotros explicándonos, aunque los coches eran muy diferentes, el Porsche que él pilotaba pues que estuviese allí con nosotros y contándonos pues pequeños trucos y anécdotas de cuando él corría, pues joder, era algo increíble, ¿no? Y justo en el rally que yo debuté, pues salía él con el número 1 y
por desgracia tuvo un accidente en el primer tramo y se anuló en el primer tramo, o sea que me acuerdo también de eso, de ese detalle, que estaba allí parado y cuando pasamos nos paró. Pues mira qué amable, ¿no? Que nos paró y nos dijo que tuviésemos cuidado en la siguiente pasada, que la zona era mala o algo así, ¿no? Era muy amigo de sus amigos. Y de que la escudería Coruña pues se volcó con él. Y a partir de ahí, Carlos Piñeiro pegó un salto cuantitativo. Ya a partir de ahí, ya digamos que era don, ya no era señor. No lo del tema de las carreras, sino lo del tema del sacrificio, de luchar, de si vas a hacer algo, hazlo para ganar, para ser el mejor, para que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tengas los mimbres para tratar de ser el mejor. A tu padre sí lo ves poco, pero ganaba, feliz. Si era una satisfacción como ir al parque o como ir a tal, cuando ibas al taller y veías ahí, pues veías el 911 o veías el Manta o el Sierra. Había veces en casa de mis abuelos, pues cuando acababa la temporada, esos coches se guardaban en casa de mis abuelos, que tenían un garaje. Mi padre, pues eso, siempre, en ese aspecto, siempre un poco al margen, porque él, como decía antes, él era piloto. Ya siendo mayor y hablando más con él, que retomó esa faceta del padre y la superó con creces. Donde asistía Carlos Piñeiro, todo eran buenas palabras, que vamos, que es una persona que verdaderamente en el automovilismo hoy en día no hay una persona del carisma que tenía Carlos Piñeiro. Por eso, y tengo que decirlo, sobre todo porque nunca lo dijo, hubo mucha gente que porque él era como era, él era amigo, él le daba igual, hubo mucha gente que se aprovechó, mucha gente que se hizo pues un nombre, sobre todo a nivel autonómico, porque se aprovechó, o sea, porque simplemente tomó eso. Y cuando Carlos Piñeiro dejó de ir con un número en la puerta a ser una persona que iba normal, como tú y como yo, dejó de tener interés para esta gente. Es una cosa que me guardo muy dentro y que algún día habrá que decírselo a esa gente, que lo sabe, pero que sepa que yo lo sé. Carlos, efectivamente, a mí siempre me pareció una persona muy generosa y muy desprendida en ese sentido y posiblemente demasiado confiada. Como en mi caso, cualquiera que entraba por la puerta le pedía algo y en la medida de sus posibilidades siempre intentaba ayudar, sobre todo si veía que era alguien con afición y que realmente le gustaban las carreras. Y en ese sentido yo creo que, no lo sé positivamente, que en algunas ocasiones me comentó pues que alguna cosa de estas le había salido a rana. Tampoco le causaba demasiado malestar, pero sí que le producía tristeza, como nos produce a cualquiera cuando confías en alguien y alguien, sea quien sea, cuando lo conozcas, pues te falla. Antes la gente era más amiga, había grupos de pilotos que se llevaban muy bien. Yo me considero de la antigua usanza. Yo creo que eso se está perdiendo un poco, ¿no? Y el dejar pues piezas del coche o bueno, historias, ¿no? Pero bueno, sí que creo que eso antes era pacto de caballeros, como se suele decir. Y en esa época era, vamos a decirlo así, había más caballeros y él pues él era eso, un caballero. Sí. Porque luego conocía a muchos pilotos, evidentemente, pero al principio del todo, que no eres nadie, que acabas de llegar y que alguien que es campeón gallego, que ganó rallies del Campeonato de España y que te ayude así, pues a mí me marcó mi forma de ser, o sea, yo traté siempre de imitarle, con lo cual fue un ejemplo. Dejó huella, sí, seguro, esa forma de ser y de ayudar y, ¿sabes? Pues, por desgracia no es habitual. Siempre hay de todo, evidentemente, pero yo creo que hace falta gente como Carlos, ¿no? De ejemplo y que marque un poco la forma de ser que tiene, lo que tiene que ser, el compañerismo, el compartir una pasión y que todos seamos compañeros. Después el cronómetro es el rival, no es el otro piloto. Realmente corremos contra el crono. Creo demasiado en la amistad y en la gente, y claro, mi familia me criticaba esta forma de ser. Pero es que yo considero que lo mío es de todos mis compañeros, y si lo necesitan se lo entrego.
No sé si es una virtud o un defecto, pero así me portaba. Los valores que tenía mi padre con el tema de los coches sí que nos los trasladó un poco cuando éramos pequeños en el deporte. Él era muy competitivo, le gustaba mucho ganar y eso sí que nos lo involucraba un poco, ¿no? La verdad que sí que fue una persona que quizás a mí personalmente pues me marcó mucho. Y bueno, básicamente es lo que más me quedo con él y de esas cosas. Él era muy amigo de sus amigos y lo que le podía ayudar y hacer a los amigos, mamá, mira, estuvimos mirando y tal, ya estuvimos hablando con papá y tal, vamos a comprar un coche. Yo, pero Carlos, pero otro. Sí, porque así entregamos ese. Cosas que yo ahora no recuerdo, porque de eso pasaron moitos anos, y los nombres de la y digo yo, pero tú leas a tu padre de mala manera. Yo al haber estado viviendo en varios sitios de Galicia, sí es cierto que por la zona de Orense, de Lugo, Chantada, lo recuerda mucho. Me hablaba mucho de él, en el tema del automovilismo gallego, más precursor, ¿no? De la gente a lo mejor que está ahora mismo. Lo recuerda mucho, era un referente, él, Beni Fernández. Se celebraba el rally más importante que había en España, que se llamaba el Rally Shalimar, que era en Madrid, y era el rally boom. El que ganaba ese rally era el que ganaba como la Fórmula 1 en Mónaco, y lo ganó, peleando hasta el último tramo con León de Cox, con otro Porsche, y ganamos ese rally. Y tuvo la suerte de que apareció Rodmans y ya lo fichó en el mes de enero del 83. Acabamos la temporada siendo terceros del Campeonato de España, algo impensable en el año 83, ser tercero del Campeonato de España, que se celebraban 18 rallies, no es como ahora que se celebran 8 o 9 rallies. Entonces ya realmente a Carlos Piñeiro lo conocía anterior a la época de Porsche y de Rodmans. En la época de Porsche y Rodman es cuando ya coincidimos en el mismo equipo, bajo los mismos colores que era el equipo Rodman. Fue la época, por lo menos, en la que yo me lo he pasado mejor de mi vida, por lo menos, en la época esa de los 3 o 4 años con Rodman y con Porsche. Nos pintaban el coche para hacer publicidad de los cigarrillos y con el dinero que nos daban, pues nos arreglábamos para preparar el coche, para correr, para todo. Los neumáticos, para la preparación técnica del coche y todo. Y no es que no le pagaran y tal, pero primero había que ponerlo. Y después ya te pagaban si ganabas o aquello o lo otro, que es lo que se dice. Aquel tiempo se pudo hacer con mucho sacrificio y con mucho... Pero claro, él tenía una ilusión loca. El equipo Rodman eran 3 Porsches, entre los que estaba Beni, Marc Echevers y nosotros. Entonces, bueno, Beni, pues por una razón de palmarés, pues era considerado, Carlos le llamaba el jefe. Nadie esperaba que nosotros pudiésemos ganar en Córdoba. Lo que sucedía es que iba a ganar Beni Fernández, nosotros íbamos a hacer segundos, Beni nos había ganado en los tramos, en toda regla. Cuando llegamos al control horario del penúltimo tramo, llegamos tan anticipados que yo decidí echar una cabezada, pensando unos minutos antes de que me tocara entrar, me despertaría el propio ruido de los coches de los compañeros. A los 5 minutos escucho el sonido del Porsche de Beni, que arranca el motor y entra inmediatamente. Vuelvo a hacer mi cuenta, todo esto dentro de los 59 segundos que yo tenía para entrar en el control. Y veo que mi cuenta está correcta. Por lo tanto, le digo a Piñeiro, arranca el coche para entrar. Yo le digo, no, apaga el coche, todavía tenemos 10 minutos más. Bueno, pues lamentablemente para él, aunque afortunadamente para nosotros, había penalizado 10 minutos por adelanto. Con lo cual nos daba a nosotros la victoria. Y en los rallies, pues normalmente el que iba peleando por la victoria siempre pues era yo. En ese caso, en el Rally Sierra Morena, recuerdo que tuvimos un problema con el embrague de nuestro coche y en un parque de trabajo decidimos desmontar, bajar la caja de cambios y cambiar el embrague. Entonces esto nos llevó más tiempo del previsto y tuvimos una penalización, aunque íbamos ganando todos los tramos, pues realmente al final no ganábamos el rally porque teníamos una penalización. En el Campeonato de España, en el año 83, el coche de su jefe de filas tenía 35 caballos más que él y ganó más pruebas que él, por lo que fuera. Por errores del copiloto, por que pinchó, por lo que fuera, son carreras. Y él ganó más que él. Punto. Ahora puedo decir yo, si tuviera el mismo coche
que Beni Fernández en la época, pues a lo mejor en el libro, en vez de salir tercero o segundo, no sé qué quedó, a lo mejor había sido campeón de España con 70 puntos de distancia al segundo. Pues no cabe duda que el tener 280 caballos o tener 310 te parecía una cosa importantísima. Yo después me he dado cuenta con los años que íbamos mucho más deprisa con uno de 270 caballos que con uno de 330. Pero es cierto lo que él dice. En aquel momento estábamos convencidísimos que si teníamos 30 caballos más, o los que sea, iríamos mucho más deprisa, cuando la realidad no era así. En general iban bastante parecidos. Cada uno podía mejorar un poco, cambiar más veces amortiguadores, o más veces la rueda, los neumáticos, y puede influir en los resultados, claro. Y la diferencia no era muy grande en principio. Era más fácil a lo mejor que Chever acabara bien, porque nunca cometía grandes errores. Con Beni Fernández, que él a lo mejor no tenía un coche tan bueno como el que tenía Beni, pero sí que era muy agresivo conduciendo, como se suele decir vulgarmente, iba a fuego, ¿no? Y con eso me quedo, con su competitividad. Mis ídolos eran Carlos Piñeiro y Pepe Pereira, que también era otro gran amigo de él. Eran unas épocas difíciles, ahora ya está todo más profesionalizado, hay más gente metida en este tema, pero bueno, cuando él empezó era todo más difícil y Carlos Piñeiro es un grande, no del automovilismo gallego, yo diría que del automovilismo nacional. Había competencia, pero comíamos juntos y en fin, no era, no había lo que puede pasar en Fórmula 1, por ejemplo, en estos días, que la gente no comunica y los enemigos no comunican, no, íbamos como buenos amigos. Quieras o no, pues al final, al ser gallegos, tanto el equipo de Carlos Piñeiro como el mío, pues hacíamos como más piña, si quieres, estar en las reuniones o las concentraciones o durante el rally. El Chever iba un poco más por libre. Entonces, las ganas que teníamos nosotros de que Carlos Piñeiro estuviera donde estaba es porque él nos daba la moral suficiente y el cariño suficiente para que nosotros siempre estuviéramos a pie de cañón, mientras que Beni Fernández era un consagrado del automovilismo y él con 2 personas y con vara ya le llegaba. Ay, sí, pero es que las carreras, aparte de ganarlas en la carretera, también se ganan en las tácticas de equipo. Pues teníamos un grado de amistad, más que de compañeros ya de equipo, más de amigos, ¿no? Entonces fue una época realmente fantástica y divertidísima. Entonces nosotros llevábamos en una furgoneta, llevábamos un catering especial para en los principios de los tramos que tanto el piloto como el copiloto no les faltara de nada. Entonces éramos la envidia de España, o sea, nada más bonito que estar en el principio de un tramo, cuando tienes toda la presión para salir a correr y darlo todo, estar allí, que esté tu equipo y que esté allí el catering, tu cachito de empanada, tus calamares fritos, tu tortilla, y eso todos los demás pilotos era una envidia sana, pero es que eso Carlos le hinchaba el pecho y entonces eso era una satisfacción que yo creo que eso le daba un segundo más en el acelerador a Carlos. Ese equipo de Rodman fue muy bonito, un equipo de 3 coches así pintados, aportó mucho al campeonato. Fue muy bonito lo que decidieron en Rodman de hacer un equipo. Solamente duró un año con los 3, pero fue bonito. Creo. Ya tu padre estaba un poco subido. Normal, me imagino. ¿Cómo no vas a estar subido? Te ha fichado una escudería que llevaba trabajando en el Mundial de Rallys años, que había patrocinado a pilotos como Ari Vatanen, como Walter Roll, como Gerrito Ibonen, y tú llevas esos colores ahora. Es que tiene que ser impresionante para un tipo de la gaiteira, de La Coruña, de la aldea de Aster y Xopeles. Si aún por encima lo haces bien y en el año 83, que fue aquella temporada, llegas a ganar, llegas a ser el Porsche de la escudería que más victorias ha cosechado ese año, por delante de los otros 2 pilotos con más bagaje y más máquina, pues claro. El recuerdo mejor que tengo de él es con el Porsche. Eran unos coches espectaculares, nos parecían de otro mundo, ¿no? Y aquella decoración tan bonita de Rodman.
era una pasada. De los mejores pilotos gallegos sin duda y yo diría que entre los top 5 seguro. Carlos evidentemente fue y está entre los mejores de los que tuvimos en Galicia, y no solo eso, sino que además fue de los pioneros en irse fuera y en pelearse posiblemente con menos medios que los demás, aun estando dentro de una estructura tan importante como la del equipo Rodmans, pero bueno, que no era todo como se veía desde fuera, ni tan fácil como parecía. Creo que fue de los primeros en marcar un poco una línea ganadora, ¿no?, en ese sentido. Bueno, el último que iba a correr en La Coruña, me acuerdo habíamos ido con mi abuelo, que fue un poco el motor de todo esto. Estábamos, no sé, en el primer tramo, en una paella, y era 5 kilómetros de la salida, y mi padre tuvo la mala suerte de salirse en el kilómetro 1, en el kilómetro 2. Se había dado un golpe, salía como el número 1, estaba con el número 2 un compañero de él antiguamente y después rival, que era Marc Echevers, y después 2 pilotos asturianos. Nosotros estábamos esperando, vemos que pasa el 2, que pasa el 3, que pasa el 4. A mí, pues claro, como todo niño pequeño que no sabe muy bien lo que está pasando, los números los controlas un poco y abuelo, ¿dónde está papá? Y me acuerdo de montó en cólera en ese momento de tu padre, a tu padre lo voy a ver yo, a tu padre lo voy a ver yo. Fue en el tramo de Bens, un tramo que salíamos de aquí de María Pita, salíamos por la iglesia de San Jorge para arriba, e íbamos a hacer el único tramo cronometrado que se hacía aquí en el vertedero de Bens, y lógicamente en la penúltima curva estaba entre seco y mojado. Entonces el Porsche tenía unas regulaciones que había que mover una barra estabilizadora, tenía 3 posiciones, seco, húmedo y muy mojado. Y entonces parece ser, digamos, un miembro del equipo pues se equivocó en mover la clavija y ponerla donde debiera, y entonces en una curva rápida izquierda en bajada pues se le fue el coche por estar, digamos, más duro de lo que tenía que estar, y se dio un golpe muy fuerte. Nunca me acuerdo que nos dijera a nadie del equipo si le había pifiado en algún asistente, nunca creo que le había dicho nada a nadie. Asumía su culpa como la culpa del equipo de la misma manera, ¿no? Nuestros caracteres eran totalmente opuestos, momentos tensos, momentos menos tensos, momentos relajados los menos. Es que todo lo que enclava y lo que circunda una organización y un entrenamiento de un rally es que en todos los años en que hemos tenido una relación tan estrecha jamás hemos tenido una discusión, jamás. O sea, nos hemos tenido un respeto recíproco en lo que era su labor y él en la mía. Pero es que el accidente que él tuvo, fíjate tú, con tanto que él corrió y a tantos rallies que fue a tener un accidente estando viendo un rally. Nos las dimos de sabiondos y nos fuimos a poner en un sitio pues donde no era prácticamente imposible el que se saliese algún coche, con la mala fortuna de que creo recordar que era un Seat 1430, se salió y estábamos Carlos y yo viendo el rally y le arrolló prácticamente, tirándolo por un cómaro que tenía pues como unos 4 metros de desnivel. Bajé el cómaro como pude y allí estaba Carlos tirado. Lo primero que le dije pues fue si sabía dónde estaba, él estaba consciente. Para llegar a un cruce donde teníamos salida del tramo nos quedaba aproximadamente pues unos 500 metros, que sin dudar pues abatí el asiento. Allí un espectador, que jamás me olvidaré, se presentó como que era estudiante de medicina y lo recluté para servicios sanitarios. Y al llegar a la altura de Marín, pues lo primero que veo es hospital, y lo metí en el primer hospital que encontré. Allí estuvo, creo recordar, como 48 horas. Pues fíjate cómo sería el diagnóstico, que ni le encontraron una fractura de pelvis, que a posteriori en la clínica Tilbe de Coruña se la diagnosticaron. Y lo fuera el padre a buscar allá y lo trajeron para casa. Y estaba en casa y me decía todos los días, mamá, tú ayúdame a levantarme, que ya verás, con el movimiento, me decía, voy poco a poco. Ni nada, él no avanzaba, tuvimos que traerlo e ingresarlo ahí en Tilbe. Estuvo ingresado, aí estuvo tiempo ingresado, pero era moito de casa e moito de mamás. Papá nunca tú sabes que con nada, siempre, vamos a hacer aquello, lo otro y tal. Y sí, y eran unas navidades que le tocaba de estar en el sanatorio y me decía, mamá, yo me quiero ir para casa. Pero Carlos, si no puedes venir para casa,
porque lo tenían también, no podía, es que no podía mover, no sé cuántas vértebras fueran y todo más. Bueno, pues él no paraba. Tuvimos que decirle a Tilbe, mira, si lo podemos llevar para casa, que esté en casa. Tuve que prepararle una habitación abajo y todo. Bueno, lo trajimos para casa. Un tiempo muy largo en la clínica Tilbe, ya que la evolución de la lesión fue muy lenta, obviamente una rotura de pelvis, y no sé cuántas más fracturas tenía el pobre de Carlos, pero vamos, que se pasó un tiempo muy largo en el hospital. ¡Ay, el mono de él! Carlitos. En un rally de Lacón, fue el último en el que compitió, el año 89, que fue casualmente la única entrega de premios, por lo menos de la que yo soy consciente, de que me llevó y subí con él a recoger la copa. Había subido yo a recoger la copa y mi hermano a recoger el premio metálico con él, que me dejó las llaves del Ford. Yo tenía 8 o 9 años. Bueno, claro, ya fui como loco, estaba allí en el parque cerrado, ya se había acabado todo, y yo entré en el coche y me monté, pues, a jugar, como te decía antes, a jugar, que era papá. Y yo jugando allí, concentrado ahí a tus cosas, con todos esos maquinaria que hay por ahí metida, y me pega en el coche una señora con sus 2, 3 hijos, y dice, pero se puede entrar. Y yo, no, es que es el coche de mi papá. El coche de mi papá, no puede entrar. No era tan fácil como parece, porque tú lo lees sobre el papel y dices, bueno, me imagino que Carlos iría con muchos más medios que los demás, pero había gente muy buena y muy bien armada también. Y yo recuerdo que los rallies había que pelear, o sea, esa sensación de ser Rosberg y Hamilton ganando la Fórmula 1 y aburriéndonos a todos, pero no era así. Las victorias de Carlos eran victorias muy peleadas, muy trabajadas y difíciles de conseguir. Es un referente total de los años que estuvo corriendo. Con cualquier cosa que corrió, anduvo rápido. Pues que la época dorada fue con Carlos Orozco y Julio Orozco, pero también no hay que olvidarse anteriormente de un copiloto aquí de La Coruña, de Pablo Iglesias. Hay otro copiloto que también es de La Coruña, que se apellida Bru, que también fue muchos años copiloto de él. Y después había estos copilotos alternativos que te iban 2 o 3 veces, pero porque en aquella época, cuando había una ocupación personal de un copiloto, pues verdaderamente no podía ir, y entonces pues se echaba mano del primero que había, y verdaderamente yo creo que la época más bonita es la de Carlos Orozco y Julio Orozco. Efectivamente, en el Lacón del 87. Tú lo que tenías que justificar tu llegada a meta era con el coche y punto. Y bueno, lo conseguimos, pero vamos, a golpe de calcetín. Al final ganamos llegando con el coche apagado y empujándolo. Aquí la mayoría de las veces, cuando se empezaba con el Rally de los Pazos, los rallies todos salían aquí de la Plaza de María Pita. Quizás llegando al año 86, 87, muchísimas veces nos encontrábamos con el problema de que no podíamos salir de aquí. No podíamos salir de aquí por culpa de que la remodelación aquí en la Plaza de María Pita era constante, y teníamos infinidad de problemas que nos hizo trasladar la salida de los rallies a donde está el Teatro Colón, a los cantones. Y verdaderamente a nosotros siempre nos gustó salir de aquí, siempre. Y cuando íbamos fuera, pues de lo único que se hablaba era de la Plaza de María Pita. O sea, todos los pilotos que venían de Canarias, todos los pilotos que venían de fuera, quedaban encantados con la Plaza de María Pita, y eso, quieras o no, cuando nosotros íbamos a correr allá, pues siempre en los comentarios, es que La Coruña, la Plaza de María Pita, eso es algo fuera de lo normal. Esta foto es precisamente la presentación del equipo. Esto es en el año, sí, es en el 87, y esto es unas fotos que nos había hecho el corresponsal de La Voz de Galicia, Fernando Arévalo. Esto es una zapateira del Club de Golf. Él buscaba pues unos fondos muy verdes que dieran un contraste con este coche, que tenía francamente un diseño revolucionario. El Manta Catizar, con estos tonos amarillos y verdes tan intensos, pues fue un puntazo en aquella época, ¿no? Te voy a contar que debajo del mono yo tenía un traje, porque fue en una jornada de trabajo, y yo estaba de corbata,
Y me apretó tanto y Carlos tenía una especie de jersey o algo por abajo. La obsesión era que no se nos notase muy abultados. Bueno, creo que fue un éxito. Esa historia yo la sé de primera mano. Lógicamente, vamos a ver, te fías de las personas, pero a esos niveles no eres tonto, ¿no? Habían venido al taller, creo que era en Nueva Santos, a pagarlo y a cargarlo. Pero a un talón, mi padre llama al banco, a la oficina pertinente de la dirección del talón, y yo, hombre, me temo que seguramente el banco o el director o quien fuera estaba metido en el ajo. Le dicen que está todo correcto, que está todo bien, que hay fondos, que todo esto, que para adelante, se carga el coche. Cuando se va con el talón, no sé el impasse de tiempo, no sé si fueron media hora, si fue un día, si lo que fuera. No había fondos. Y entonces, por circunstancias económicas, lógicamente, tuvimos que dejar el Campeonato de España al año siguiente. Se siguió volcando aquí en Galicia y siguió ganando campeonatos gallegos. Bueno, de la estafa del Porsche fue un golpe económico, lógicamente, muy duro, porque lo más caro de este negocio es el coche. La economía no era ya la misma, ya no venía siendo la misma, había sido un desembolso a lo largo de años importante. Entonces ya se mueve más, es cuando se compra unas Kona 400, corre unas carreras con él y lo convierte en un Manta 400 y empieza a correr pues por aquí, Rías Bajas, siendo siempre sus principales objetivos los rallies gallegos, pero que son puntuales para el Campeonato de España, porque es donde puedes volver a salir, donde están los focos, más bien por cansancio, porque ya eran unos años ya compitiendo, o por carácter. No lo sé realmente, me imagino ya de joven mayor, ¿no? 40, por ahí, sé que las últimas apariciones que tenía y tal, pues no lo sé, porque la verdad que siempre fue su gran pasión, siempre que pasaba algo, todo lo enfocaba el tema de los coches. Éramos pequeños, jugábamos al baloncesto y a lo mejor él te salía con algo de los coches. Algunos terrenos te estábamos comiendo, iba mucho por el tema del motor, es su gran pasión. La verdad que el tema del motor, mi padre, fue sí que... El tema de los coches, de los Porsches, los grupos B, pues todos desaparecían del Campeonato de España, ¿no? Entonces había que hacer una transformación y entonces él también fue al mejor coche, ¿no? En aquel momento, eran los Ford Sierra, los Cosworth. Cuando lo compraron no venía desarrollado, tuvieron que hacerle muchísimos trabajos, ¿no? Durante casi un año rompía, tenían problemas. Cuando al final ya lo consiguió tenerlo bien, que ya funcionaba, pues él, no sé, cansado, decidió dejarlo. Es el tema de siempre, es el dinero. El dinero es lo que mandan las carreras y eso ya se ve en cualquier tipo de carrera del motor. Como ocurre hoy en día, pero en aquella época el tema económico es fundamental. Entonces, si es un caso como podía ser de Carlos, que me consta que ya estaba casado, pues el presupuesto seguramente no cubría la totalidad de hacer todo un campeonato. Entonces quiero pensar que al no cubrir todo eso, pues ha tomado la decisión de no seguir todo un campeonato como era en esa época. Bueno, llega un momento que te quemas mucho. El dinero era muy importante y se gastó mucho. Carlos se gastó muchísimo dinero en los rallies. Carlos tenía buenos coches y los rallies nadie da nada. Si tienes que pagarte todo, pues es muy complicado. Carlos se gastó mucho dinero en los rallies. Ahora se ha simplificado un tanto, pero antes imagínate que los entrenamientos eran libres, entonces en el entrenar iba el éxito. O sea, si tú salías a un tramo con 15 pasadas, pues ibas a tener mejores resultados que el que saliese con 8, evidentemente. Entonces, pues te volcabas en entrenar que conlleva pues hacer miles de kilómetros en una semana. Imagínate, pues a lo mejor un tramo de 20 kilómetros, entrenarlo no es solamente el que tú pases haciendo notas y después ratificando o rectificando, es que tienes que ir y volver. Estamos hablando de 40 kilómetros cada vez que tú vas y vuelves. Y eso, claro, empiezas a sumar a lo largo del día y esto cansa, esto acaba agotando. Y yo creo que ha dejado de correr por la inercia que deja de correr todo el mundo. Por una razón de edad, porque ya no estás como para pensar en cuando piensas con 30 años. Comiendo la calle entre Peñas, quiero recordar, estábamos nosotros, mi hermano y yo, con mi padre, y se había encontrado con Roberto Blach, que empezaba de aquellas, y bueno, estaban hablando de mesa a mesa, ¿no? A voces, mi padre era mucho de voces, muy campechano. La conversación debía de ser, pero ¿cómo es que
¿lo vas a dejar o cómo es que algo así por el estilo? Y mi padre le dijo, Roberto, ya voy corriendo pensando en la letra de la lavadora. No puedes correr. Todos estos recuerdos que tengo yo son sobre todo hacia la última época, porque también, claro, vas siendo más mayor y ya vas preguntando. Estoy viendo la lista de inscritos y acostumbrado de... Claro, papá lo veía, si no era con el 1, era como el 2, como el 3, como el 4, como el 7, a lo sumo. El 24, papá, ¿y tú por qué sales con el 24? Papá, pero tú eras el más rápido, ¿cómo quedaste aquí abajo? Y fue cuando me empezó a explicar el tema de las divisiones, de los grupos, los turismos del grupo A, del grupo B, desde aquella época, grupos N. Entonces ahí ya empezabas a saber un poco, pues leer lo que es una clasificación, leer una lista de inscritos, las distintas monturas y los distintos grupos que es por ver. Fue el último campeón gallego coruñés y luego fui yo ya. Que bueno, habían hecho algo de reportaje, creo, un cromotor o algo así, de que después de Carlos Piñeiro había sido yo el siguiente coruñés en ganar el campeonato gallego de rallies. Corrí con el Porsche y conseguí el campeonato de España, pues una de las felicitaciones que más me llegó fue la de Carlos, ¿no? Pudimos ganar el campeonato con el Porsche, pues fue un poco como hacerles un poco de justicia a tanto a él como a Beni Fernández y otros pilotos gallegos a Reverter, que no pudieron nunca ganar el campeonato de España, pero sí que lo merecían, ¿no? Lo que pasa es que por falta de medios y bueno, siempre estamos en una esquinita en Galicia, que es muy difícil triunfar en los rallies, ¿no? Porque hay menos apoyos y aunque hay mucha afición, hay menos apoyos, ¿no? Entonces era un poco como hacer justicia a todos ellos. Y en esas iniciativas Carlos siempre me animaba a que me presentase. Bueno, él sabía que yo no tenía muchos medios y por lo tanto, pues en ese tipo de iniciativas o de eventos te dan la posibilidad de bueno, peleando contra otros a igualdad de condiciones, pues si sales ganador, pues participar en una carrera o en varias. Y Carlos siempre me animaba y bueno, la verdad es que en aquel entonces había que ir siempre a Madrid y al Jarama porque no había otra cosa. Siempre me preguntaba, joder, pues hay que esforzarse más, tenemos que centrarnos en esto. Bueno, el hecho de que fuese en el Jarama era un hándicap, puesto que yo no conocía bien el circuito y no había los medios que hay hoy en día. Pues en el año 87 gané el Volante Autoedo y recuerdo cuando volví, fui hasta el taller y recuerdo que las palabras de Carlos fueron precisamente esas: así me gusta, ese es el premio que tienes al esfuerzo que has estado haciendo durante estos años para poder lograr conseguir eso. Fue llamarlo, Carlos, vamos a hacer la presentación, nos gustaría que estuvieses allí y tal, y la verdad que no falló, estuvo allí. Y también otro de los momentos para recordar, ¿no? Que un piloto como Carlos estuviera en la presentación de nuestro equipo nos llena de orgullo, ¿no? Tampoco no me gustan mucho los históricos. Y hay compañeros a que les gusta mucho recordar esa época, esos coches, y a mí esos coches los conozco, sé que en relación con los coches de ahora no valen nada, son muy desfasados. Hay muchos pilotos que se están animando por esas categorías. Javi Piñeiro es un antiguo piloto, su hermano, Ferreiro, tienen Porsches de esos antiguos y son gente que realmente está rodando fuerte, ¿no? Javi Piñeiro el otro día pues estaba haciendo un gran rally en Santiago con un coche antiguo, estaba entre los 10 primeros de la general, ¿no? O sea que los coches aún más o menos siguen siendo competitivos y creo que para la afición también es súper divertido ver un coche antiguo pues ir rápido hoy en día. Hay rallies de regularidad y hay unos rallies históricos de velocidad. Entonces, evidentemente, en eso hay bastantes pilotos de aquella época que participan con distintos coches, y tienen que ser coches normalmente de más de 25 años, que es como todo, pues hay gente que tú puedes ir a correr con 70 años o 65 años y puede estar con un coche de esos históricos alguien de 30 o 35. Entonces el coche sí es de más de 25 años, pero el piloto no, evidentemente. Entonces yo soy de los que creo o pienso que hay unas edades. A ver, se puede participar evidentemente con la edad que quieras y me parece estupendo que se participe con la edad que se quiera, pero soy de los que creo que si hoy se quiere ganar en algo, pues lo debes hacer pues supongo que antes de los 30 años, ¿no? Y si a los 20 y algo años no estás ganando y está ganando el campeonato alguien de 50 y algo, para mí que no va bien. La verdad que
quizás con más gente era un poquito más machito, te decía, no, yo que no me llame abuelo, que tal, pero yo creo que estaba muy ilusionado, la verdad que era algo que a él le hacía muchísima ilusión. Bueno, lo bueno es que por lo menos conoció a su nieto, que es lo más importante, pero sí que te quedas con ese resquemor, de que yo creo que hubiera sido un abuelo 10, la verdad. Mi padre, ya enfermo, vino a mi casa, venía siempre. Yo me acuerdo, salíamos de trabajar y bueno, cada uno cogía su coche y cada uno se iba para su casa. Y yo me sentaba en el coche y me aparecía en el asiento al lado. Digo, papá, vamos. ¿Pero te llevo a casa? No, vamos a tu casa. Todos los días. Ahora estaba de verdad, que yo cuando le decía antes de ya nacer el niño, ya anda que vas a ser abuelo, ya sabrás tú lo que es, que me fixeches abuela a mí aos 47 anos. Ti que tal, bueno, tal. Pero ya cuando nació el niño, cuando ya iba a nacer, él estaba entusiasmadísimo. Y estaba bien maliño, y yo como estaba en la cama con él, bla, bla, y decía, mamá, ya verás, cuando salga de eso, le voy todo lo que el niño quiera. Y aquello, y sí, Carliño, sí, ya verás como aquello, lo otro, y demás. Sí, él estaba loquiño ya con el niño. Y una de las últimas conversaciones, si se le puede llamar de esa manera, que tuvo con su nieto, con Tomás, era, él claro, él pequeñito, debía tener 4 meses, 3 meses, 5 meses, no lo sé. Y estaban los dos sentados y estaban poniendo una carrera de camiones. Estaba en mi casa. Y el enano siempre le tiró, o sea, le veías tal o una cosa de motos y tal, y el tío se queda ahí más o menos pillado. Y le dijo a mi padre, ¿qué Tomás? ¿Vas a hacer algo de esto? Yo te voy a ayudar. A lo que yo, que estaba en la cocina, salí y le dije yo, tú lo que eres es un cabrón. Y a mí, y tal, entonces me dicen, no, eso es otra cosa, yo soy su abuelo. Carlos, de una vez me dijo mi hijo, los días venía a comer, y me dijo mi hijo, me cago el chaval de no sé qué, y no me dice que quiere correr, pero se cree que... Claro, le diría, y luego tú no lo hiciste. Eran otros tiempos y su padre en aquel momento está... Pero, ¿cómo te vas a poner a estas alturas tú a correr? Pero a Carlos también enseguida se le van las cosas, ¿sabes? Según oí la última versión de él, digo ya al final de todo, que el hijo de él, Carlos, quería correr y que él le dijo, mira, yo arruiné a mi padre, no me arruines tú a mí. Hay una frase que me dice mi padre, que es que yo se lo dije, pero papá, tú no me ayudaste, a mí me gustaba y no me empujaste, no ves ahora en el día de hoy el sobrino de Mora, el hijo de Senra, qué tontería, el hijo de Sainz, ves hijos, ves nietos, ves... Donde mejor se está aprendiendo, salvo que se vaya a un circuito, es sobre la marcha. Los rallies han cambiado muchísimo de aquella época, ¿no? Yo tengo un vago recuerdo, pero de coches ya más modernos que esos Porsches que ellos conducían. Pero bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo. Antes los entrenamientos eran libres, se pasaban semanas preparando un rally, los equipos de arriba eran muy potentes, con muchos presupuestos. Y ahora está todo mucho más limitado. Incluso los rallies eran más largos, los coches mucho más difíciles de pilotar, no eran tan efectivos como ahora, y la verdad que tiene muchísimo mérito, ¿no? Rallies de a lo mejor 2 o 3 días
y doble de kilómetros los tramos, ha cambiado todo mucho y la verdad que es de valorar lo que hacían esos pilotos, porque con esos coches que no dejaban de ser buenos coches pero que ahora mismo son trastos, es de valorar lo que hacían. Antes nos formábamos nosotros, ahora es más fácil, tienes escuelas, tienes formas de aprender a conducir. Quizá tiene más difícil conducir porque nosotros sí que éramos un poco, en aquella época no había tanto control, bueno, si lo había pues era, no sé, había manga ancha, ¿no? Entonces podíamos conducir antes de sacar el carnet, pues lo único que te decían, me echaban una bronca o lo que sea, pero los tiempos cambiaron, afortunadamente, ¿no? En ese sentido, porque es más seguro ahora, pero sí es cierto que íbamos aprendiendo a base de golpes en la cabeza. Antes era muy importante ese compañerismo, ¿no? Porque realmente lo que te ayudaba a mejorar era gente como Carlos, ¿no? Que te enseñaba sus cosas y hoy en día pues todo el mundo tiene oportunidades de aprender en circuitos, en escuelas, etc. Quizá por eso también se perdió un poco ese compañerismo, ¿no? Yo creo que la esencia de la cuestión es esa forma de ser que tenía Carlos, ¿no? De compañerismo, ayuda y enseñar. Igual te llamaba y te acababa un rally muy cerca, mamá, voy para ahí, va a ir fulano y fulano, mejor con 2 o 3. Y yo le decía, pero Carlos, primero que no me avisas antes, mamá, que tú siempre tienes... A la hora de comer conmigo eran las 3 de la tarde o las 4. Él era querido con los amigos, pero él también se volcaba mucho con los amigos. O anécdota que para nosotros Carlos Piñeiro lo considerábamos, lo llamábamos el Ruedas, igual que a mí me llamaban el panadero en una época de mi vida, llamábamos el Ruedas porque su familia tenía un negocio de ruedas en La Coruña, un magnífico negocio muy grande en aquel momento. Creo que en eso también fue un poco pionero, ¿no? Yo recuerdo muchos de sus patrocinadores, o sea que eso es porque lo hacía evidentemente bien, ¿no? Benny había entendido el negocio, de hecho lo demostró, ha cosechado muchos triunfos en una carrera muy larga, siempre con equipos punteros. Mi padre ahí pues no lo supo entender, no lo supo o no quiso o como fuera el tema, pero él era muy de su casa. Carlos Piñeiro, claro que ha sido una persona que ha marcado un hito dentro del automovilismo gallego. Lógicamente Stanislao Reverter, que es, digamos, el padre del automovilismo gallego, ¿no? Probablemente hubiese tenido una proyección mayor. Nadie contaba con eso. Él no lo contaba, pero nadie contaba con semejante cosa. Pero bueno, la vida hay que cogerla como es nada más. Fue una gran pérdida para el mundo del motor, pero todos los que llevamos, como decimos nosotros, gasolina a las venas, lo tendremos en nuestro recuerdo. Podemos citar a Benny, podemos citar obviamente a Sergio Vallejo, que es muy actual, aunque ya corría en aquel entonces, él empezaba a hacer sus pinitos con un Panda, fíjate la de años que lleva este chico. Eitos ha sido un piloto fantástico también, pues que otra gente pues hemos tenido ya, que haya corrido fuera de Galicia, que es donde se ve verdaderamente el baremo de nivel, ¿no? No ha habido muchos más pilotos que yo pueda recordar y eso sí es muy significativo porque en Galicia corres porque conoces. Lo jorobado es cuando tú sales de Piedrafita para allá y vas a correr a Valencia, vas a correr al País Vasco, vas a correr a Asturias, vas a correr a Andalucía, donde tú no tienes ese hábito de tramos, y el hacer resultados ahí es lo que verdaderamente calibra la calidad. Y Carlos la tenía, o sea, Carlos era muy bueno, es una persona dentro de la gente que estamos dentro del enclave, pues muy reconocida, muy reconocida. Yo creo que dentro de la historia de los rallies en Galicia, sin duda está dentro de los 5 mejores. Tengo varios amigos que estaban dentro del equipo de Carlos, como era Milton de Arteixo, Seijas, que es un gran amigo de mi padre, Ernesto Rumbo, que estaban dentro del equipo de Carlos, ¿no? Durante sus épocas gloriosas. Y la verdad que muchas veces pues hablamos, recordamos a Carlos y la verdad que la gente lo quiere muchísimo, no tiene más que buenas palabras de él y que era una gran persona. Y poco más, un buen amigo, un buen amigo. Para Galicia, Carlos Piñeiro fue lo máximo, porque, oye, era un señor que ganaba todos los rallies también, ¿me entiendes? Y ya digo, donde iba a correr Carlos Piñeiro, pues había espectáculos, ¿no? Si nos juntábamos los dos había más, porque como había ese pique, ese rollo, La Coruña, Orense, Carlos Piñeiro para los campeonatos de Galicia, de rallies y para toda España, estaba entre los primeros siempre. Un tío muy cariñoso y muy entrañable, la verdad, siempre fue así. Era una gran persona. Una leyenda ya, ¿no?
para nosotros, sin duda. Ya te digo que no sé, imponía un poco, ¿no? Además, Carlos, que era así, pues no sé, yo lo veía muy alto y quizá no era tanto, pero como yo era pequeño, pues realmente para nosotros fue muy duro cuando falleció, ¿no? Porque era una bella persona y no sé, se moría una leyenda. Y la verdad que conmigo yo aluciné, ¿no? Una persona que ya estaba totalmente desvinculada de los rallies y que se volcó con nosotros mucho, ¿no? La verdad que fue una pena, porque me gustaría que me acompañase a algún rally alguna vez, como teníamos hablado, y lo iba a hacer, pero bueno, luego su enfermedad y tal, pues le complicó un poco eso, ¿no? Pero bueno, sí que me queda esa pena, pero le estoy muy agradecido de haberlo conocido, de poder compartir minutos de charla con él y que se molestara en estar en nuestros test y con todo el equipo, que para nosotros era un lujo, ¿no? Era una persona muy importante en el mundo del automovilismo. La verdad que cuando después supe pues eso, que estaba mal y esto, pues cada vez que hablé con él, él siempre transmitía positividad y la verdad que bueno. Pero bueno, quedó una leyenda para toda la vida. La pérdida de Carlos fue un tema muy duro, como si de mi propio hermano se tratase. Ha elevado las cotas del automovilismo gallego a límites insospechados. Ha participado en pruebas de Campeonato de España con muchísimo éxito y sobre todo ha arrastrado a muchísima gente a que se hiciera aficionado al coche de Carlos Piñeiro, y lo único que os pido es que recordéis a Carlos Piñeiro con afecto, con cariño, como él nos ha transmitido toda su vida y su carrera deportiva y su vida. Ha sido siempre un gran profesional, una gran persona y un grandísimo deportista. Es que era mi amigo. Tenía mucho don de gente, era una persona que daba gusto, charlar con ella, compartir, era muy divertido. Yo no me extraña porque la verdad que siempre nos moríamos de la risa con él, se hacía querer, la verdad. Carlos Piñeiro corrió con el apoyo de su padre. Llegó y ganó con el apoyo de su padre y después llegó lo demás. Y llegó por él. No ha llegado porque un tío le viniera y le pusiera un coche que corría 70 km/h más que los demás. Carlos ponía lo que tenía que poner dentro del coche, pero siempre estuvo rodeado de unas personas que dimos todo por él porque se lo merecía. Mi padre fue mi gran aliado y amigo. Espero que tú también llegues a sentir la ayuda del tuyo. Bueno, tengo que dejarte. Aún me queda por correr un rally. Es el último, ¿sabes? Y debo correrlo yo solo. Y hombre, después ya a medida que va cosechando y va haciéndolo pues cada vez mejor, cada vez tal, mi abuelo se vuelca completamente en él. Entonces, claro, para eso, es una frase que esto es muy complicado. Cuando mi padre pues estaba como estaba, tenía un momento que fue consciente y le dijo a mi abuelo: dile, papá, ayúdame. ¿Cómo me ayudaste siempre? Entonces, claro, somos como somos, pero lo damos todo y somos, yo creo que gente de ley,